a todos. ¿Se me escucha? Se te escucha, mi amigo. Bien, bueno. Yo pues quisiera darles la bienvenida a todos los compañeros. Me da mucho gusto el que podamos estar aquí. Quiero, en fin, un poco destacar, ¿no? Que aunque Carlos dice que esto es una labor de todos, ¿no? Eso es una modestia muy sincera por parte de Carlos, pero en realidad estamos aquí gracias a Carlos, ¿no? Lleva haciendo ya desde hace muchos años un trabajo extraordinario. Hemos tenido 8 coloquios de historia y testimonios. El año pasado tuvimos un primer coloquio distinto de saberes, sí y sociedad, de los que ya ha hablado Carlos ahora. Quiero decir que esto es un trabajo de largo aliento en el que Carlos poco a poco nos ha ido contagiando a muchos, ¿no? Pues esta preocupación, ¿no? Y ha ido, entre todos hemos ido abriendo, guiados un poco por Carlos, ¿verdad? Pues estos nuevos espacios para discutir y pensarnos juntos, ¿no? En torno a un tema de tanta importancia. Yo creo que del mismo modo que en los coloquios que se han organizado hasta ahora, ¿no? Pues fueron espacios interesantes para pues compartir con los compañeros qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra retaguardia, en nuestros propios contextos de lucha o de resistencia. Pues este seminario pues tiene una vocación, yo creo que más de taller, como decía Carlos, ¿no? Más de obradoiro, más de laboratorio, es decir, de poder abrir un poco las entrañas, ya no para solo mostrar a los compañeros qué es lo que estamos haciendo, sino también para hacer juntos, es decir, para construir juntos, para un poco como estos laboratorios de los alquimistas, ¿no? Poder juntar nuestras manos y hacer algo que finalmente, más allá de las cosas que podemos compartir y decir, ¿no? Lo que se construye pues es un nosotros. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Al final esto no es un ejercicio de erudición, sino se trata sobre todo de resistir y de defender otros mundos posibles. Lo que está en juego en este caso no es simplemente hablar por hablar, no es evidenciar nuestros conocimientos ante los demás, ¿no? Para recibir una medalla, sino sobre todo el ir conformando, ¿no? Un espacio que nos permita, aunque no estamos de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Tener nuestro propio espacio y ir reconociéndonos, ¿no? Para poder defender juntos otras formas otras formas de convivencia, otras formas de poder estar juntos y a veces siendo críticos, ¿no? Con muchas de las cosas que se nos están colando en la sociedad, en la cultura, en el día a día, y que, como comentaba Carlos hace un ratito, ¿no? Pues hacen que, francamente, pues la vida se convierta en algo cada vez más difícil, ¿no? Y donde los procesos sociales, los problemas al final terminan plasmándose en un lenguaje clínico que hace prácticamente imposible que como sociedad podamos tomar las riendas, ¿no? De lo que queremos hacer juntos, de cómo queremos vivir, de cómo queremos que sea el mundo hoy y mañana. Entonces yo creo que este es un espacio, insisto, ¿no? Que lleva la marca de Carlos, ¿no? Yo agradezco mucho a Carlos todo el esfuerzo que ha hecho para que podamos estar hoy aquí juntos y que sobre todo, ¿no? Lo que pone de manifiesto es que ya hay una fractura en ese sistema y que somos muchos, bastantes, ¿no? Que no estamos de acuerdo con muchas cosas y que estamos aquí para, no partiendo de certeza, sino a lo mejor de muchas dudas, ¿no? Ver cómo podemos, ¿no? Resistir y también defender otros mundos posibles, para que el mundo pues, no sea un poquito mejor. Entonces, bueno, yo insisto, me gusta mucho parecía que no llegaba nunca este día, yo estoy muy nervioso, estoy muy emocionado y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y va a ser una oportunidad extraordinaria para que podamos conocernos un poquito más, saber que estamos aquí juntos, ¿no? Y esto sería un poquito todo, Carlos. Te agradezco mucho que me haya dado la palabra. Nada, mi amigo, lo que te pedí que no hicieras, lo hiciste. Bueno, está bien para... Eh, pues ahora nada más le pediría a nuestro querido amigo que viene barriéndose, Iván Rodríguez, pues si nos puede dar unas palabras, su intención, su perspectiva sobre esto,
y después, pues nada, adelante. Sí, con mucho gusto, Carlos. Perdón por estar tan tarde. Me hice un lío con un ID y luego el otro, y bueno, ya estamos acá. Creo que comparto con Javier lo que señala respecto a Carlos. Creo que Carlos se ha venido convirtiendo, muy a pesar de que conociéndolo como lo conozco, no es una persona que se cuelgue las medallas. Es una persona, por el contrario, como muy humilde y muy generoso, pero creo que se ha vuelto humilde y generoso, como es este punto de referencia para eh, lo que tiene que ver en México, o al menos en el centro del país, y con lo que se puede hacer hacia las periferias, alrededor de estos temas que tienen que ver con la historia de historias y testimonios del campo PSI, ¿no? Historia de la psicología, historia del psicoanálisis, historia de la psiquiatría, lo celebro porque no hay una red de investigadores o un grupo, y todos, supongo, igual que uno, padecemos el tener que pues un poco estar de prestado en nuestras propias universidades en lo que toca a estas líneas de investigación, pues, ¿no? Es decir, mis colaboradores, pues, están aquí. Ojalá y pudiéramos estar más de mi universidad, pero no es el caso. Estamos nosotros, y es excepcional esta oportunidad. Hace 10 años hubiera sido impensable algo como esto. Hace 20 no se diga, pues. Y al día de hoy, las posibilidades creo que se las debemos en buena medida a Carlos, que pues esto ya figura en el horizonte de esta manera, y nos hace voltear a ver estos intereses como algo en común y algo que nos convoca para algo que también decía Javier, que es justo eso, buscar nuevas maneras de relación, nuevos pretextos para encontrarnos, nuevos vehículos para pensar la sociedad en la que vivimos, pensar eh, la locura en la que vivimos, y hacerlo a sabiendas de que no estamos solos, ¿no? Entonces, celebro mucho esta posibilidad, te la agradezco, Carlos. Insisto, yo sé que vas a decir que no eres tú, etcétera, pero creo que todos sabemos en el fondo que si no fuera por ti, estaríamos como con buenas intenciones. Y gracias a ti, estamos más allá de las intenciones y encontrándonos acá. Entonces, bueno, más allá de los agradecimientos, también agradecer a toda la gente que se sumó al seminario, que está presente, a la que se va a sumar. Ojalá que lo que vayamos a compartirles les vaya entusiasmando como para ir pidiendo la palabra, como para colocarse en el seminario del próximo año, y quizá al rato no nos demos abasto con una lista de interesados enorme. Bueno, de eso se trata justamente, ¿no? Hacer, justamente hackear, digamos, estas imposibilidades de encontrarnos a través de, a lo mejor, los canales que en su momento fueron de emergencia por la pandemia y al día de hoy son, pues a lo mejor, más habituales y más a nuestro servicio y más a nuestro favor. Entonces, Carlos, de nuevo, gracias por esto. Gracias a todos los presentes. Esperamos poder eh, despertar el interés en ustedes, y de nuevo, que este sea un campo cada vez más vivo, ¿no? Vaya, yo sigo queriendo, de verdad les confieso, yo he encontrado buena interlocución con Javier, con Iván, con Juan, con Toño, con Moisés, con varios, con Sandra. Y yo espero de verdad que esta interlocución que se da solamente entre 3, 5, 8 personas, la podamos hacer todavía mucho mayor. Eh, tengo la esperanza de que los que nos dedicamos a este campo, al campo PSI, desde cualquier ruta, reconozcamos que esto que en su momento André Comte, un filósofo francés, decía,
relativo para su propio campo, que si la filosofía no se ponía al servicio de la vida, pues él no le veía caso de ser. Cuando yo leí en esa ocasión esa idea, yo pensaba que efectivamente un campo, sí, como la psicología, o como el psicoanálisis, o como la psiquiatría, o como lo que fuese, si no se ponían al servicio de la vida, de lo vivo, de lo viviente, de lo vivido, de lo vívido, pues no tenía sentido de ser. Así que en el fondo, aunque este seminario es un seminario que pretende ser académico, muy académico, reflexionar las ideas, trabajar las ideas, la realidad es que yo no dejo de creer que podamos o que podremos en algún momento vincularnos con la idea y poner verdaderamente nuestro trabajo al servicio de la vida. Por otro lado, Joseph Montana decía que la historia era demasiado importante como para dejársela solo a los historiadores. Y yo creo que en ese sentido podríamos decir que la psicología es demasiado importante como para dejársela a los psicólogos. El psicoanálisis es demasiado importante como para dejársela solo a los psicoanalistas, que la psiquiatría es demasiado importante como para dejársela solo a los psiquiatras, y que en ese sentido necesitamos un interdiálogo, discutir desde otros campos, desde otras fronteras, ponernos a reflexionar sobre las ideas y desde ahí comprometernos con lo que tengamos que comprometernos. Efectivamente, como dice Javier, como dice Iván, pues comprometernos con nuestros propios tiempos y con lo que no creemos que deba estar sucediendo, ¿no? Así que bueno, pues sin más, les agradezco. Yo en verdad tengo la esperanza de que hagamos una red, que a partir de este seminario empecemos a trabajar para ir haciendo cosas, que salgan monográficos, que salgan discusiones. La verdad es que no es una falsa humildad. Yo no tenía pensado que los que están ahora estuviesen. Les confieso, me encanta la idea, pero no lo tenía pensado y justo eso me llevó a establecer y a proponerle a los colegas pues que la sesión solamente estuviera por ponente, fuera una sesión por ponente. Quizá de haber sabido que iba a haber más interesados, entonces probablemente habría propuesto a mis colegas que hiciéramos 2 ponentes por sesión. Quizá como diría Ferrier en esta intención de hacer anarquía pedagógica, pues a lo mejor podamos virar e ir incorporando a más interesados, personas investigadoras, pues en las sesiones, ¿no? Eso creo que lo podríamos hacer también. Y bueno, pues sin más, pues yo creo que cerramos con esto las palabras. Bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que sea un espacio donde podamos romper los protocolos. No nos interesan, los que estamos aquí, hablo, y creo que sí hablo por todos, no nos interesan los protocolos, no nos interesan los méritos, no nos interesan los grados, nos interesa discutir las ideas y ponerlas en acto. Así que, pues sin más, mi querido Moisés, bueno, me voy a presentar, Moisés, y ya tú me moderas el tiempo, ¿no? Eh, Ok, Carlos. Pues no hay mucho que hablar de mí, yo solamente soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala para las personas que no me ubiquen, que estén de otros países. Soy profesor de psicología, llevo algunos años impartiendo clases, más o menos por ahí como de 18 años. Eh, y bueno, pues estoy en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, y nada más. Eso es a lo que me dedico a dar clase y hacer un poco de investigación. Espero que esto que les he preparado, pues les incentive a la reflexión. Es un trabajo que está llevando tiempo, que me ha llevado tiempo, pero que espero tenga ya pronto sus resultados. Esto es un adelanto. Les voy a compartir la pantalla sobre lo que voy a trabajar. Ok. Bueno, yo voy a presentarles un trabajo intitulado Reparaciones del Alma, Tratamientos y Autotratamientos PSI en México, de 1870 a 1920. Y como les decía, pues soy Carlos Olivier de la FES Iztacala UNAM.
Voy a empezar primero pues, con unos breves antecedentes, porque ya no me puedo tardar mucho, son las 6:45, vamos, diría, muy a contratiempo. Eh, Desde hace tiempo, en otros espacios, yo he mencionado una hipótesis que he tratado de perseguir con cierta intuición, a veces con más intuición que con datos. Y lo que he supuesto es que hay, digamos, en la historia del campo PSI en México, y estoy de verdad muy tentado a decir que en América Latina, perdón, pero por ahí alguno de los coanfitriones que hice les pediría si aceptan a alguien que está tocando la puerta. Eh, y esos tres momentos que yo he pensado, bueno, decía que muy probablemente me siento tentado a decir que estos tres momentos pudieran ser pensados incluso también para lo que ha sucedido en América Latina. Sin embargo, como no tengo yo la información y no sé de alguien que esté trabajando algo semejante, entonces no puedo afirmarlo. Pero sí tengo la hipótesis de que en México hay tres momentos interesantes. El primer momento al que yo le llamo la conquista del campo PSI, el segundo momento que hablo de la colonización del PSI en México, y el tercero, que es justo el que hace a un momento me refería como el estallamiento del campo PSI. Yo no me voy a detener ahora en estos tres momentos, voy a solamente centrar mi reflexión en lo que llamo la conquista del campo PSI, que básicamente tendría que ver con el periodo que va del siglo XIX, más o menos por ahí de los primeros datos que yo tengo sobre teorías que llegan psicológicas. Claro, Iván Rodríguez en su libro se va incluso hasta el siglo XVIII. Yo empecé en el siglo XIX con la cranioscopía que llega aquí en 1807, pero que digamos básicamente el primer movimiento a buscar, digamos, configurar o que va a generar una configuración de lo que en generalidad podríamos llamar como el alma, pues se dará a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No quisiera poner fechas porque cualquier fecha resultaría arbitrario. Pero podemos hablar del campo PSI, la conquista del campo PSI, y ese es justo el periodo sobre el que yo voy a trabajar, que es de 1870 a 1920. Yo lo que creo es que básicamente de lo que se trata es, a partir de esta conquista, se trataría de comprender cuáles fueron y cuáles son incluso los elementos que se han puesto al servicio de una conquista, que en este caso sería la conquista del mundo PSI, que no fue otra cosa que una forma sutil de escritura conquistadora sobre los cuerpos y las subjetividades, tanto de nuestros muertos como de nuestros contemporáneos. Yo parto del supuesto de que esta conquista, lejos de pensar a la historia o a estas historias del campo PSI como historias blancas, en realidad lo que estoy tratando de pensar es cómo la reconfiguración de lo psíquico en México y de las personas, de nuestros muertos, en realidad más bien provocó pues una especie de marginación de los saberes preexistentes. Por ejemplo, las comunidades indoamericanas que nos habitaban, en general fueron marginadas con la llegada de estos nuevos saberes, ya sea cual sea la psicología espiritualista, positivista, el magnetismo, etcétera, fueron nuevos saberes que terminaron marginando a otras comunidades. Y en ese sentido es que yo hablo de una conquista. Entonces me interesa trabajar sobre cómo es que, por lo menos en este caso, cómo es que cierto momento y cierto campo ejerció un poder sobre otro. En otros espacios también he mencionado cómo el caso de la psicología, por ejemplo, o el caso del OPSI, se volvió un lenguaje que para 1900 había terminado absorbiendo a prácticamente todos los campos. Ya estaba presente en el campo de la educación, la literatura, las artes, la ciencia. En todos los campos podíamos observar cómo ya había un lenguaje del OPSI muy presente en los sujetos, generando evidentemente pues, nuevas formas de vincularse entre ellos. Resulta que entre esos estudios he investigado a comunidades evangélicas, por ejemplo, he investigado campos como las sociedades de la temperancia, y en general siempre he tratado de indagar o de hacer una indagatoria sobre cómo es que todas estas comunidades de algún modo o de otro terminaron beneficiando pues justo esta conquista. Resulta que como un efecto natural que no podía esperar mucho más, tendría que derivar pues justamente al campo de la práctica.
decir, al campo de la salud. ¿Qué es lo que estoy entendiendo ahora por práctica? Aunque yo estoy haciendo una investigación que es una historia cultural de las prácticas, no me voy a detener mucho en eso, lo pensé mucho, incluso tuve que eliminar diapositivas para no perder mucho tiempo, pero en realidad lo que entiendo como la práctica o la forma de hacer tiene que ver con el establecimiento de formas de vinculación inéditas, no solamente entre actores, también entre el ser humano y lo vivo, incluso también entre lo muerto, por ejemplo, para el caso de los espiritistas, ¿no? En las prácticas se concretan formas de mirar, de tocar, de escuchar y gustar específicas que sirven de soporte al encuentro o desencuentro entre nosotros, los otros y el mundo. Son las prácticas el espacio de creación de filiaciones y marginalidades. Y lo que es un hecho también es que con esta idea de la práctica, que es en la que se sostiene esto que ahora les voy a presentar, pues la práctica no solamente refuerza lo aprendido, o sea, el hacer, ¿no? Sino que también en el hacer se descubren nuevas formas, nuevas conceptualizaciones, nuevas valoraciones, algunos de los cuales pueden resultar, por supuesto, muy reveladoras, imposibles de hallar a través del estudio de los documentos escritos. Por eso mi intención es ahora, o consiste ahora en dirigirme a lo que hacían y no lo que dejaban testimoniado en la literatura, ¿no? Dicho esto, como referente por lo menos mínimo, si se quiere, quisiera pasar ya de lleno al asunto del tratamiento, de lo que se hacía. La comunidad que estoy trabajando cuando hablo de los tratamientos es una comunidad muy heterogénea. No estoy hablando solamente de médicos, porque aunque el concepto es un concepto fundamentalmente clínico, no estoy trabajando solo a los médicos. En el transcurso de la exposición ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a hablar de clarividentes o de espiritistas o temperancia, etcétera, ¿no? La idea es básicamente tratar de comprender cómo a través de las prácticas terapéuticas, sí, se estableció una conquista que a mí me parece es inédita. Ahora, para hablar de los tratamientos, necesitamos fundamentalmente entender dos elementos consustanciales al tratamiento. Uno es pues, el asunto de la nosología que se trabaja, y el segundo tendría que ver con el diagnóstico, porque sin nosología y sin diagnóstico no hay tratamiento. Entonces, me di a la tarea también en esta exposición por lo menos presentarles un mínimo de clasificación. De pronto yo he escuchado a los que hacen historia de la psiquiatría o historia de la locura, de pronto como que no siento que dejen de presentar cierto desdén por la nosología y por los tratamientos y los diagnósticos incluso de los médicos en aquel entonces. Y la realidad es que con la investigación que he hecho me he dado cuenta que en realidad son más interesantes de lo que se suele creer. Para 1910, esta es la nomenclatura o la nosología que se usa internacionalmente, es la oficial, digamos, ¿no? Es evidente que como todo médico y como todos trabajadores de la salud, unos se irán más o menos adaptando a unas, otros se irán adaptando a otras, otros querrán ser más fieles a ellas, pero como sea, esta nosografía que se nos plantea, pues es evidente que nos habla de un trabajo mucho más fino que los médicos van desarrollando. Aquí a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver, la verdad es que se los estaba haciendo en Word, pero me llevaba como 3 cuartillas hacerlo. Entonces preferí mejor ponérselos como para que solamente miraran. Hay una división muy específica de la psicosis, de las enfermedades psíquicas, las psicopatías, y en varios tipos, ¿no? Porque ahí en la psicosis incluyen a la manía, la melancolía, la manía melancólica, y van haciendo subdivisiones. Y ahorita lo van a ver por qué. No es ociosidad, en realidad hay un conocimiento que sí se ha ido adquiriendo, incluso entre los médicos mexicanos, y que va mostrando cómo sí están de pronto fijándose en el detalle, qué es lo que deriva en los famosos tratamientos, en lo que pues ahí, digamos, van a resbalar en buena medida porque pues efectivamente la teoría no hace a la práctica, ¿no?
Y entonces en la práctica se van a encontrar con más atolladeros de los que ya de por sí han encontrado. Bueno, esa sería la clasificación, en principio, que más o menos para 1910 se está utilizando. Ahora bien, sobre la diagnosis del enfermo mental. Esta es una diagnosis que presentó un médico mexicano, un médico militar mexicano, y que si bien está pensada también para el enfermo mental, es decir, para el enfermo que ingresa a los nosocomios, en aquel entonces para el Divino Salvador o San Hipólito, que son los dos primeros, para quienes no sean de este país, son los dos primeros nosocomios que hay en el país para enfermos mentales. Pero la realidad es que este es un diagnóstico en donde puede ser englobados prácticamente cualquier enfermo que padezca de algún trastorno mental. Ahora, lo que es un hecho es que nos deja ver este médico es que por principio hay una especie de pre-juicio hacia el enfermo. Entonces hay una serie de características que a mí personalmente me ha ido sorprendiendo porque no pensé que tuvieran, digamos, como cierta idea de con qué se enfrentaban a la hora de hablar de un enfermo mental, pero aquí pues lo que vamos viendo es que tienen ciertas características como la pérdida parcial de la memoria o como el establecimiento de una comunicación breve, la incapacidad de apreciación de la situación cognitiva, con requerimientos de apoyo para continuar con un diálogo. Es decir, parece como si ya el enfermo estuviera caracterizado y como si ya estos médicos tuvieran una serie de características previas a la hora de que se enfrentan justamente a los enfermos mentales. Y bueno, básicamente, después de tener las características y después de tener las nosologías, ellos básicamente su diagnóstico lo van a dividir o a segmentar a segmentar en tres momentos. El momento primero que tiene que ver, ustedes lo saben bien, el de la herencia. El segundo, que ya se me trabó aquí. Ahí está. El segundo, que es la investigación de la historia y la genealogía de las perturbaciones intelectuales. Y el tercero, el examen directo. Brevemente les voy a mencionar qué es poco cada uno, como para que se vean toda esta finura, toda esta sutileza con que en realidad llegan a trabajar con los enfermos. Bueno, el primero sería el de la herencia. ¿Qué es lo que se busca con la herencia? Por principio, siempre van a buscar si el enfermo posee herencia alcohólica, herencia de la locura y la herencia neurótica. Son las tres cosas sobre las que van a buscar. Y ellos, los médicos mexicanos, por lo menos algún sector de médicos mexicanos, insisto, más o menos, van a tener en su conciencia cuatro tipos de herencia, ¿sí? Cuatro tipos: la directa, la convergente, la colateral y la atávica. Entonces, esto me interesa porque hoy día podemos decir, bueno, no siempre la herencia o nunca la herencia, pero lo que es un hecho es que aunque ellos daban por supuesto que la herencia influenciaba en la enfermedad mental, también tenían cierta claridad o pretendían tener cierta claridad sobre qué tipo de herencia era la que buscaban. Entonces podía ser directa y esta tendría que ver con la herencia dada por la madre o por el padre, aunque generalmente decían que era la madre la que tenía la herencia más fuerte. Luego la convergente, que es la herencia entre madre y padre; la colateral, entre familiares de línea directa, como podrían ser los tíos, las tías, y la atávica, que tendría que ver con los abuelos y los antepasados. También se buscaba si la enfermedad mental podía haberse dado a partir de la existencia de perturbaciones profundas en la nutrición o por sustancias X que hayan sobreexcitado el sistema nervioso. Eso es lo relativo a la herencia. Luego, en la investigación de la historia y genealogía de las perturbaciones intelectuales, hay 6 elementos que ellos buscaban. El primero son los fenómenos prodrómicos, que no son otra cosa más que síntomas que se hubiesen estado presentando con anterioridad a la enfermedad mental, que pudiesen parecer más o menos con constancia, más o menos inconstantes,
que pudiesen estar separados en tiempos, que pudiesen estar separados en forma o incluso que pudiesen estar separados en características, pero que estaban ahí síntomas. Entonces el médico lo que hacía era a los familiares pues preguntar si no había tenido tales cuales síntomas, como podía haber sido diarreas, estreñimientos, exceso de hambre, falta de hambre, insomnio, etcétera, ¿no? Y luego, pues los siguientes son muy claros, que son la modificación de las costumbres, es decir, que alguien de pronto comenzara, nunca se, o que siempre tenía una vida muy higiénica y que de pronto decidió romper con eso y no se bañaba o que no se lavaba los dientes, etcétera. Son prácticas que habitualmente hacía y que de pronto dejó de hacer y modificó, ¿no? Luego la modificación del carácter también es muy evidente, la aparición de los actos extravagantes, apariciones de actos violentos y el disimulo de cambios o de nuevos comportamientos, es decir, que había enfermos que no querían reconocer que algo estaba pasando y que en realidad lo que hacían era pues ocultar sus padecimientos. Luego el examen directo. En el examen directo, fíjense cómo todo lo que van abarcando poco a poco los diagnósticos de los médicos. La fisonomía, y en la fisonomía básicamente lo que buscaban era una concordancia entre la mirada y el aspecto general fisonómico, o que sería, digamos, como esta relación directa entre los sentimientos expresados en la palabra y la gestualidad. Luego buscaban las actitudes con relación al movimiento y la expresión móvil de la fisonomía. Es decir, que el individuo, ellos decían, un individuo con alucinaciones del oído, por ejemplo, que escucha a sus interlocutores invisibles, habla solo, les contesta, etcétera, presenta y que presenta alucinaciones, decían ellos, la vista jamás la fija en las personas que lo rodean, siempre lo fija en un otro lugar, ¿no? Entonces siempre están buscando o buscaban cuál era la actitud del enfermo para determinar si empieza la enfermedad mental o si ya está presente. Luego la palabra. La palabra dicen que ellos decían que eh, servía fundamentalmente como una obtención de datos y comprobación de las enfermedades mentales, porque incluso ellos recomendaban que se procediera con mucha cautela y con mucho método esto, porque además algo que podemos encontrar para los médicos que hacen diagnóstico y que lo escriben, es que hay que tener mucho cuidado, dicen ellos. Se tiene que tener una nosología precisa y se tiene que tener un dominio del examen muy preciso. Entonces, en este asunto de la palabra, justamente lo que buscan es establecer efectos físicos del carácter, si el paciente puede tener conversaciones triviales, si puede decir su nombre, su edad, su profesión, etcétera. Con el lenguaje, los médicos podían detectar con qué velocidad hablaba, a qué ritmo, con qué repetición, si había repeticiones de sílabas, si había balbuceos, frases completas. Les ponían a hacer pruebas aritméticas, les ponían a elaborar fechas, a recordar, a establecer la asociación entre fechas y actos, o les pedían que recordaran ciertas épocas. Entonces, todo eso lo van armando con la intención de recolectar datos sobre la condición de la enfermedad mental. Y claro, por supuesto, con toda la intención, decían ellos, de buscar una relación indirecta con el objeto de delirio, ellos lo que hacían era preguntar sobre asuntos religiosos, eróticos, sobre asuntos sentimentales y sobre su experiencia con sentimientos como de orgullo, ambición, vanidad, perdón, de odio, etcétera, ¿no? Luego, también otra de las cosas que ellos encontraban muy interesante eran los escritos de los enfermos mentales, ¿no? Porque dicen ellos que allí en los escritos están todos los caracteres vertidos y conceptos, están los modos de articular, de establecer una semántica, de establecer una lógica, la justificación o argumentación de las ideas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde dicen ellos, ahí se puede dar una expresión extensa de las ideas delirantes de los enfermos, ¿no? Por eso habría que tener mucha precaución en todo esto.
Luego está la exploración de las funciones de la relación y nutrición, y ahí básicamente lo que buscaban era una relación entre la aparición de síntomas psíquicos con las pérdidas de apetito, si había, este, no sé, intensidad exagerada en la intención de comer, si el enfermo era insaciable, si había una voracidad, llamaban ellos extrema, o si por el contrario el enfermo mental había comenzado a adelgazar, lo que ellos decían, pues esos son síntomas de la manía, ¿no? Igual que el olor peculiar que los maníacos comienzan a tener, etcétera, como que empiezan a buscar relaciones. Y allí se encuentran también bueno, buscan perturbaciones gustativas, sensibilidades exaltadas. Hay toda una serie de elementos que ellos van buscando y que, en mi opinión, no dejan de ser interesantes. Preguntan sobre los insomnios, eh, entre otros. Ahora bien, estos son los elementos. Vamos ahora sí, ya les di, creo que un contexto suficiente como para ver qué pasa cuando se llega al famoso tratamiento. Eh, a través de esto, ¿qué es lo que yo me he encontrado de 1870 a 1920? Primero, ¿con qué eran atendidos los enfermos? Bueno, pues existía la medicina alopática, la medicina homeopática, gimnasia también era usada para el caso de las enfermedades nerviosas, las sesiones mediúmnicas, y esto en un momento voy a aclarar aquí qué onda con las sesiones mediúmnicas, la quiromancia y el palmismo, la imposición de manos, las ciencias ocultas, el magnetismo, la psicoterapia, que para 1900, aunque claro, van a cometer un error si ustedes piensan en la psicoterapia como la están pensando ahora. O sea, la psicoterapia era una cosa muy primitiva, incluso hay algunos datos que dicen que, por ejemplo, algunos médicos que ya se nombraban como psicoterapeutas a principios de 1900, 1905, 1903, de pronto cuando alguien llegaba y se sentía triste, pues lo que le pedían que hiciera en su domicilio era apuntar en la pared: me siento triste, me siento feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y lo ponían a hacer planas, ¿no? Para que él mismo se convenciera, una especie de sugestión activa, que era feliz y que no estaba triste. Entonces, esos son los tipos de psicoterapia que hay. Luego la fisioterapia, que son las electroterapias, las hidroterapias, la masoterapia, la terapia de sol, todas las que son las terapias, digamos, en donde utilizan el recurso, decían los fisioterapeutas, de lo natural para hacer la cura, y la medicina natural, ¿no? Entonces, esos son los tratamientos que en este periodo yo me he encontrado. Luego, ¿quiénes son los actores? Digo, porque si hay prácticas, pues hay quienes ejecutan el acto. Los fisioterapeutas, los psicoterapeutas, alópatas, homeópatas, hipnotistas, están los clarividentes o las clarividentes, solamente hay un sanador. Luego entrenadores, porque por ejemplo se recomendaba asistir a prácticas de pugilismo, ¿no? Que sería el box, o a las prácticas de gimnasia para los nervios. Luego están los sanadores y los espiritistas. Ahora, aquí hay un asunto bien interesante con los espiritistas. Yo les estoy colocando a los espiritistas no porque tengan los pelos en la mano, de que en realidad los espiritistas atendieron, bueno, sí, más bien no es que tengan los pelos en la mano sobre cómo atendieron a las personas que sufrían. En realidad, esto está entre datos e intuición. O sea, si ustedes se meten a los periódicos espiritistas, lo que sí he hecho, por supuesto, es que generalmente en las sesiones, bueno, quizá no lo sepan y a lo mejor lo tendré que decir, muchos de los artículos que se escriben en los periódicos espiritistas son artículos escritos por espíritus. Entonces se produce la palabra del espíritu a través de la encarnación, y eso que se encarna se escribe y se articula, ¿no? Se escribe el artículo. Entonces, hay una cosa, hasta ahora no he encontrado un caso como los que les voy a prestar relativo al caso médico, porque los espiritistas lo que dicen es: no se pueden presentar los casos específicos de las personas que asisten a sesiones mediúmnicas, porque eso sería una falta de respeto a las familias y al espíritu en donde se hace pues la sesión. Y sin embargo,
Solo lo mencionan, pero además hay varios artículos en donde se habla sobre el sufrimiento que las personas tienen y cómo es que ese sufrimiento lo intentan calmar yendo con los espiritistas o yendo a sesiones mediúmnicas, de tal modo que incluso ustedes pueden encontrar en ciertos artículos, lo que sí he hecho, pueden encontrar conceptos como el enfermo, la consulta, el tratamiento, síntomas la cura. Entonces hay, digamos, como todo un lenguaje que está muy presente, que es un lenguaje clínico y que eso hace suponer que efectivamente las personas que asistían a las comunidades mediúmnicas, pues era porque tenían o tristeza por duelo, o depresión, o las enfermedades que padecían en otros campos como debilidad nerviosa, etcétera, y que ahí se buscaba calmar, ¿no? Así que es una hipótesis que estoy rastreando todavía, voy encontrando datos, pero mucho más lento que en otros casos. Ahora, ¿cuáles son los espacios en los que se desarrollan estas prácticas? Pues son los hospitales y básicamente hay tres, que son los hospitales El Divino Salvador, o la Canoa, que es para mujeres, el San Hipólito, que es el hospital para hombres, previos al surgimiento o al establecimiento del Hospital de la Castañeda. Yo he centrado más investigación hasta ahorita en el Divino Salvador y en San Hipólito, y ahí he tenido que hacer un trabajo prácticamente de interpretación entre líneas para tratar de ubicar cuáles eran los tratamientos que se ofrecían. Hasta ahora me parece que voy bastante bien, pero decidí no presentarles nada de eso porque por los tiempos no me alcanzaría. Como sea, las casas de salud o casas de temperancia también les llamaban, también los sanatorios, los consultorios y los domicilios de los particulares. Ahora bien, este es una imagen que yo les presento sobre un promo que se hacía el doctor Adrián Rodríguez sobre pues, lo que hacía, pero además vean cómo también él va a seguir lo que en un momento vamos a ver respecto a la publicidad, cómo es que de pronto él comienza a aludir a justamente los adelantos de la ciencia, lo que se sigue haciendo hasta ahora en buena medida, cómo la ciencia dice, la ciencia dicta y la ciencia decide. Y entonces en el caso de él, pues la ciencia dice que la cirugía debe ser lo más completa posible y así es lo que enarbola o lo que exalta primero. Y luego, pues justamente lo que él dice es que en ese consultorio tiene departamento de electroterapia en donde se tratan con éxito todas las enfermedades del sistema nervioso. Esto que ustedes ven les puede parecer muy natural, pero ahorita lo vamos a ver que no. Esto que él pone aquí como la imagen es algo que muy pocos promos tienen. Y vamos a ver ahorita cuál es la función de eso. Y, por ejemplo, este tipo de consultorios podía cohabitar con otro tipo de consultorios como este que es de aplicaciones de hipnotismo. Y dice el promo que la eficacia del hipnotismo para el alivio en muchas afecciones nerviosas rebeldes por los medios anteriormente usados. Ahora, aquí les presento otro anuncio. Se van a dar cuenta, pues pudieron haber consultorios de hipnosis, de medicina alopática. Y aquí fíjense en este que interesante, porque aquí se ofrece curar la epilepsia, la neurosis, y dice, fíjense cómo incluso usan las mayúsculas, lo que insisto, perdón, no es ocioso lo que estoy haciendo, estamos hablando de un periodo en el que se está empezando a colar justamente los promocionales para la cura de enfermedades mentales. Esto no es gratuito y sin embargo tienen una cierta conciencia de que habría cosas que resaltar. Se cura radicalmente con mi método, que nunca dice cuál es, pero es su método. Y también vuelve a hacer lo mismo que Adrián. Honrado, dice, hasta abajo les puse en rojo, honrado por la Sociedad Científica Francesa en la medalla de oro de primera clase para mérito eminente. Y luego aquí además lo interesante es, para que vean, el tratamiento es por correo. O sea, porque justamente ustedes hasta abajo tienen la dirección, está en París, pero el tratamiento se ofrece por correo. O sea que lo que estamos haciendo hoy día de ofrecer tratamientos por cuadernillos no es tan nuevo, ya aparecía en aquellos entonces. Y en realidad es mucho, es mucho lo que aparece en los tratamientos por correo. Y luego pues está este tipo de espacios podía coincidir con otros, como por ejemplo este de la neurastenia y embriaguez habitual que ofrecía el doctor Hernández Ortega, jefe de la sección médica de la Sociedad Mexicana de Temperancia. Y esto nos lleva a otra cosa que podría ser otra conferencia específicamente sobre las sociedades de temperancia. Y aquí esto nos hace pensar, o me hace pensar, en dos cosas. Una es,
que el cuate es un médico laico o que este médico es un médico evangélico, como varios que se lograron colar a las distintas entidades del gobierno y que desde ahí pues trabajaban lo que ellos mismos trajeron desde 1880, que fueron las sociedades de temperancia, y que incluso en el gobierno de Porfirio Díaz lograron poner sus sociedades de temperancia, que son sociedades antialcohólicas. Entonces, y aquí, pues otro caso que a mí me parece interesante, que es el de Adelaida Orillaski, que es una profesora en el arte de la nigromancia, ¿no? Y fíjese qué interesante ahí. Dice, adivina el pasado, presente y el porvenir, por medio de los naipes egipcios. La profesora habla 5 idiomas, da consulta todos los días de 9 a 7, especialidad de las enfermedades siguientes. Me voy a saltar el punto 1 y me voy al punto 2. Y fíjense, usa un gran tónico y permanente, eficaz para conseguir familia, enteramente inofensivo, contra estériles, impotentes, nerviosos, débiles de cuerpo y de imaginación, hipocondria y los que se sienten envejecer demasiado pronto de ambos sexos. No es un excitante o un estimulante que solo obra por el momento, sino un tónico renovador nervioso de ambos y muy breve también. Se curan las enfermedades rebeldes hasta el tercer periodo de ambos sexos en el término de 3 a 20 días. O sea, pero fíjense cómo de algún modo también usa un lenguaje que también se usa en otros contextos, como el gran tónico, enfermedades nerviosas, y la cura, por supuesto, también. La curación de la enfermedad. Bien, y aquí vemos otro promo del Sanatorio de Miguel Mendoza López, que es una homeoterapia mental. Curaciones rápidas y seguras de dementes, alcohólicos, morfinómanos, toxicómanos en general. Y lo que les decía, los tratamientos gimnásticos, ¿no? Que eran también tratamientos destinados a los enfermos nerviosos. Me voy a ir mucho más rápido. Este es un caso, el caso de una histérica, que justamente nos reporta Ernesto Rojas pues, les estoy hablando del último tercio del siglo XIX. Realmente son joyas las que tenemos aquí, ¿no? Y este es un tratamiento de histeria psíquica que, como lo vamos a ver en el tratamiento que sigue, lo que hace aquí es tener una concepción de la histeria más en el orden de lo psíquico que de lo corporal, aunque también se trata lo corporal, o es la base del tratamiento. Pero aquí los tratamientos que se ofrecen son tratamientos dirigidos a la calma de la paciente, es decir, que tenga aislamiento, oscuridad, silencio, reposo, que no se le esté contrariando, reposo psíquico, físico, etcétera, y que se le haga un trabajo de sugestión activa. Luego, si ustedes ven aquí, tenemos el tratamiento de Francisco Rodiles, que es un tratamiento distinto. Aquí, si se dan cuenta, es un tratamiento más corporal, en donde incluso recomienda el bromuro de potasio, que también se puede encontrar en los periódicos, en los promocionales, bromuro de alcanfor, del Dr. Klein. Aquí es bromuro de potasio, alcanfor y amonio. Y se puede recomendar hidroterapia, que afortunadamente y gracias a los médicos evangélicos tenemos más o menos imágenes de lo que se hacían con los trabajos hidroterapéuticos, que estas son hidroterapias en centros de salud, sí, en casas de salud, pero también ya se vendían aparatos hidroterapéuticos para domicilio, ¿no? Hechos para las casas. Y estos son también imágenes de hidroterapia en donde se trabaja con fomentos y no con chorro de agua, que también lo que se hace o se hacía mucho en los tratamientos. Este es un testimonio también de Agustín Salinas, fíjese, desde 1878, en donde habla justamente de lo que hacía de lo que se hacía con una persona trabajando con la electroterapia y los beneficios que la electroterapia pues le trajo. Y aquí la imagen que les estoy poniendo justamente también es de la casa de Salud del Buen Samaritano en Guanajuato,
que si bien no todos los consultorios electroterapéuticos así eran, pues muy probablemente tenían en esencia los mismos aparatos o aparatos muy semejantes para hacer trabajo electroterapéutico, que era lo que se hacía, ¿no? Carlos, disculpa Sí, que te interrumpa, bueno, tenemos ahorita 35 minutos. voy. Gracias, mi querido Moisés. Eh, Luego este otro tratamiento, que es un tratamiento de magnetismo, fíjense cómo lo que quiero mostrarles es cómo en un espacio están cohabitando algo muy semejante a lo que está sucediendo en la actualidad. Están cohabitando diversas prácticas, incluso con lenguajes que pueden estar muy cercanos. Incluso podemos ver, por ejemplo, aquí en ese momento, este es el del lado izquierdo, es un testimonio, el testimonio de un médico que habla sobre cómo el magnetismo fue usado para provocar cura, ¿no? Y entonces de este lado derecho, este es un promo que tienen, bueno, que se publicó en un periódico sobre un magnetizador llamado Pietro D'Amico, que decían era el rey del magnetismo y que era pues conocido en varias partes de Europa y de América Latina, pero que además lo interesante es que va trabajando sobre enfermedades y dicen que incluso tiene secretos. Pero además, fíjese qué cosas, cómo se va configurando las prácticas y los espacios y los actores, porque aquí a diferencia de este médico, aquí en este promo lo que se dice es que el profesor D'Amico, y se los pongo en rojo, da también consultas para enfermedades todos los días, en compañía de la distinguida sonámbula con doble vista. No me pregunten hasta ahora qué es esto de la doble vista y si alguien dice, pues ya me lo explicará, pero yo todavía no he encontrado qué es una sonámbula de doble vista. Con su hija, la señora Giovannina, y su esposo, el profesor médico José Calero. Yo no sé si es mexicano, pero es justamente el que aparece en la dirección del PROM. Y aquí, esto nos vamos ya a la última parte de la exposición, que tiene que ver con los autotratamientos. Ahora, ¿por qué autotratamientos? Pues básicamente porque aquí nos vamos a meter a la llegada de las compañías de las compañías fabricadoras de los productos relacionados con las curas de enfermedades mentales, y porque básicamente esas compañías lo que hacen es instituir, lo vamos a ir viendo, una nueva forma de practicar la curación. Es decir, que sus productos no solamente iban dirigidos a los médicos, había toda una aspiración de que esos medicamentos fueran comprados y consumidos por los particulares. Y en ese sentido estamos frente a un hecho inédito, que es la autocuración. Vean, lo primero que quiero mostrarles son lo que podríamos llamar como los padecimientos, o lo que ellos otorgaron como padecimientos, que yo digo es una especie como de transición que va del sufrir al padecer o del sufrimiento al padecimiento, y que tiene que ver con las enfermedades o los padecimientos que yo he descubierto a través de los promocionales en estos años que he estado estudiándolo. Entonces, vean, quiero que vayan viendo, que es mi intención, cómo se van produciendo, cómo van, digamos, describiendo ciertas enfermedades que ya están presentes, ya estaban desde muchos años atrás, como la epilepsia, el alcoholismo. Bueno, el alcoholismo no, sería la embriaguez, que también hay productos para la embriaguez. Está el delirium tremens, todo lo que ven aquí, parálisis agitada, y vean cómo aquí empezamos a entrar al mundo de las enfermedades nerviosas. O sea, ya se empieza a ver un refinamiento más interesante, pero lo más interesante, creo yo, está por venir. Vean cómo del recuadro verde al azul hay una transición que ya no nos habla de epilepsia o delirium tremens, nos habla de melancolía, debilidad y tristeza, agotamiento intelectual, cerebro despejado, o sea, para tener claridad, ¿no? Debilidad en los temperamentos en ambos sexos, temperamentos irascibles en personas que se violentan por cualquier cosa. Y vean, si creen que llegamos a la parte más, no, todavía hay una más. Vean también lo que ofrecen curar. Ánimo irritable, decaído, melancólico, apreciación de peligros imaginarios, tristezas, pesadillas, producidos por indigestión, que a su vez puede tener como origen las angustias y disgustos de la mente o agotamientos de una intensa aplicación mental. Ofrecen curar emociones excesivas, afecciones causadas por sorpresa, miedo, sentimiento, indignación. La desanimación, lo estoy apuntando tal cual lo encontré,
la desanimación o flojera para hacer o emprender algo. Me parece de pronto, cuando yo veía estas cosas, no sabía si sentirme alegre o preocuparme más de lo que ya me encuentro. Pérdida de la memoria, incapacidad para estudios o negocios. Y fíjense ahora, desde 1800, desde antes del cierre del siglo XIX, amor a la soledad, falta de jovialidad, carácter irascible. O sea, si había alguien que tuviera amor a la soledad, entonces tenía ya que tomar alguna medicina. Y vigor, si usted está determinado, desanimado, no puede trabajar o disfrutar de la vida. Si quiere llegar a ser pronto y radicalmente curado, si quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas, si quiere tener un cuerpo y una mente sana, si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y robusto, y ahí lo que propone es la lectura del libro que se llama Avería, ¿no? Que es un instructivo para las curas. Y ahora vamos a ver este recuadrito que ya les puse. ¿Qué hay para los tratamientos? Hay emplastos, extractos, todo lo que me he encontrado. Té y café, cápsulas grajeas, píldoras, tónicos, jarabes, pulques. Los pulques, además, seguramente sabrán ustedes, fue creada por una empresa, una compañía mexicana. Libros, gotas específicos, aguas minerales, collares electromagnéticos, cinturones eléctricos, elixires, hidroterapia, agua florida y los vinos. Y les pediría, no piensen que son curiosas reliquias del pasado. Estamos frente a una conquista. Esta es la importancia justo de estas cosas. Esto es lo que los historiadores de la química y la farmacéutica dan por llamar como la primera ola. La primera ola que vive el país sobre los químicos. Pero en realidad no solamente es una primera ola, es una ola de conquista. Y quienes lo trabajan son los farmacéuticos y los médicos. Luego, por supuesto, los que lo consumen son los particulares, se venden en boticas, en droguerías, en farmacias, consultorios y los consumen en domicilios particulares. Ahora, son las compañías francesas las que inundan el mercado. El 80% son compañías francesas las que venden todos los productos. El 15% son las compañías norteamericanas y el restante son las compañías mexicanas. Así nació el mercado de las enfermedades mentales. Y aquí les presento dos promos, que ya desde ahorita vamos a ver cómo estos promos, el caso de abajo de los hombres de poder, empiezan a hacer alusión a eslóganes, a imágenes y a una explicación del producto y de la enfermedad. Y esto es lo que va a empezar, digamos, a constituir las nuevas formas de hacer promoción o de instalarse en la venta del producto, ¿no? Los baños ferruginosos, pues ofrecen la cura de las neuralgias, los padecimientos nerviosos, el mal del zambito, la debilidad del organismo y por cualquier causa que provenga. Y luego los hombres de poder con su cinturón eléctrico que ofrece curar el sistema nervioso vigorizado. Ahora, ¿hacia dónde los quiero llevar? Los quiero llevar ya finalmente hacia cuál es la estrategia que aunque parezca absurdo, ya está presente desde la última parte del siglo XIX. ¿Cuál es la estrategia publicitaria? Bueno, pues ustedes recordarán, y no podemos olvidar que el eslogan, por ejemplo, aquí les pongo algunos de los que yo me llegué, que son muchos los eslóganes que tengo, pero que están aquí como este de elixir de nogal, perdón, el Lizarraras, el hombre debe ser fuerte, o el tribomuro de Gigón, que son enfermedades nerviosas, éxito asegurado. Para hombres débiles, úsese el remedio de la naturaleza, electricidad. Terrible sufrir, bromospirina, que es el antecedente de la aspirina. Luego, Leroyen, solución antinerviosa, curación frecuente, alivio siempre. Epilépticos, vuestra curación es segura. Todo esto se lo estoy poniendo en negritas, porque así es como aparecen en los promocionales, con mayúsculas y con negritas frente a todo el otro contenido que puede estar en minúscula y con una letra menos oscura. Miles padecen de anemia y no se dan cuenta de ello. Píldoras rosadas del Dr. Williams. Ahora, ¿cómo se establece el padecimiento en los casos para los autotratamientos? Primero, lo que es necesario siempre hacer es establecer la relación entre el sufrimiento y el mal corporal. Las mujeres nerviosas o de organismo delicado necesitan un tónico reconstituyente que les restaure la energía perdida, capacitándolas para cumplir con las obligaciones de su sexo o los deberes de su estado.
Para tales personas, las píldoras rosadas del Dr. Williams significan la recuperación de la fuerza perdida o gastada, pues son el reconstituyente apropiado por su acción directa sobre la sangre y los nervios. Casi todos los promos tienen este tipo de explicaciones. Explican cómo se produce la enfermedad y cuál es la función del producto en esa enfermedad. Es decir, pero además lo hacen de un lenguaje totalmente accesible y no puede ser de otro modo. Ustedes recordarán que en México el 80% de la población mexicana no sabía leer y escribir. Entonces, estos promos van para los que saben leer y esto es interesante porque los que saben leer no son todos médicos. Entonces, lo mismo podemos encontrar aquí. Digerir bien es vivir bien. Una buena digestión da expansión al espíritu, vivifica la inteligencia, da claridad, tranquila a los pensamientos y hace que el trabajo llegue a ser una distracción. ¿Quieres evitar el estómago, el cansancio y ahuyentar los tristes pensamientos? Lo conseguirás. Lo mismo sucede en todos los promos. Lo mismo van a encontrar. Una explicación de la enfermedad y el modo en que el tónico actúa o la sustancia actúa sobre la enfermedad produciendo una mejoría psicológica. Luego la otra cosa que es, son cosas muy recurrentes en todos los promos. La legitimación a la certificación médico-científica. Con las medicinas de esta casa se han verificado un sinnúmero de curaciones de toda clase de enfermedades que facultativos de gran fama tenían por incurables. Es decir, si los médicos, si los facultativos tienen un alto valor, entonces las medicinas todavía lo tienen más. O sea, no desacreditan a los médicos. Lo mismo sucede aquí. Se emplea diariamente en los hospitales de París, principalmente en el Hotel Dieu. Servicio de facultad. Todos los promos, absolutamente, hacen alusión a la ciencia y a la medicina y a los autores. Las observaciones hechas, a los médicos, perdón. Las observaciones hechas en el Hospital de San Lucas por los distinguidos facultativos tales demuestra que esta nueva preparación goza de un alto grado de las propiedades. Dense cuenta cómo incluso, yo no dejaba de sorprenderme cómo todavía incluso hasta hoy día podemos encontrar este mismo prototipo o esta misma estructura de hacer un promo, adoptado en hospitales, recomendado por los médicos. Y lo otro que resulta inédito también, no existe en otro momento de la historia, que es el uso del testimonio. Generalmente los promos que tenían mayor capacidad económica para utilizar a lo mejor un octavo de cuartilla, entonces se daban el lujo de poner todavía los testimonios de personas que supuestamente habían sido curadas por el producto. Y entonces podían estar desde las personas que habían hecho o vivido la cura o tenían la experiencia de la cura, y ponían también los testimonios de los médicos, con el caso de Guillermo Parra, que fue un médico que se dedicó a las enfermedades mentales en México, cómo curaba a través de esos medicamentos. Entonces, el testimonio aquí es fundamental porque es otra cosa que va a certificar la eficacia del producto. Por lo menos eso se pretende. Y la otra, estamos también ante por primera vez el uso de las imágenes como un referente inmediato. Ustedes no pueden obviar, no pueden pensar, por ejemplo, en el caso del eslogan, pues el eslogan es justamente una cosa que aspira a quedar en la memoria de los consumidores o de usuarios potenciales y que ayuda, por supuesto, o que va a ayudar a que la empresa o la marca o el producto tenga un alto grado de notoriedad, ¿no? Se va a apostar por la asociación entre la enfermedad y el producto. Esa es la apuesta. Aquí la imagen es el recurso usado en las campañas de publicidad en todas, o por lo menos en todas las que tienen una condición económica sostenida, para elaborar una pieza de divulgación. Eso es lo que intentan, que se divulgue a través de la mirada, porque aquí ya no se necesita leer, solamente basta que se vea. Y de lo que se trata es de incentivar justamente la decisión de la compra en el consumidor a partir, pues, de una percepción visual, ¿no? Entonces vean cómo en estos tres elementos siempre hay un contenido de algo quiere ser dicho. Y quizá, muy probablemente para principios del siglo XX, el hierro nuxado será uno de los productos que mayor uso y que además yo diría de los que mejor uso de la imagen hicieron. Vean cómo logran captar o logran transmitir pues justamente un sufrimiento, ¿no? Porque al final de eso se trata. Miren, hay mis nervios, una mujer
que está siendo como abatida, ¿no? Y miren el caso también de Hierro Noxado, un hombre que está desconsolado, desesperado, que ya no sabe qué hacer, algo está pasando, pero que además parece ser como en el fondo, como si lo que estuviese en el fondo fuese un sol y él se lo estuviese perdiendo, ¿no? Él estuviera sufriendo a pesar de que hay vida, ¿no? Y por supuesto, la recuperación de la salud mental implica la vigorosidad por parte del hombre y la mujer también vigorosa y románticamente activa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las conclusiones tentativas a las que yo llego? Primero, que el siglo XIX tuvo por primera ocasión en su historia un movimiento más amplio de lo que las historias de los saberes psi en México han considerado, que vio nacer la reconfiguración del alma devenido en conquista. Con la conquista del alma se produjeron nuevos saberes, nuevos poderes y nuevas éticas que establecieron nuevos vínculos entre las personas, en donde estas últimas quedaron a expensas de los conocimientos venidos desde el lugar del saber poder. Con la cautela que aún se requiere, todo parece indicar que estamos ante un hecho inédito. Y de verdad que no pretendo ser exagerado ni fatalista, pero sí creo que estamos ante un hecho inédito que ha pasado inadvertido. Las enfermedades mentales se hicieron rentables desde la última parte del siglo XIX, porque al ponerle precio a la cura, la enfermedad mental ingresó al mercado y a la ley de la oferta y la demanda, característica que les era propia hasta la actualidad. Y finalmente, pues que lejos de contribuir al cuidado de sí, el modelo médico mental y las compañías farmacéuticas consolidaron el despojo de un saber propio del actor que sufría psíquicamente. Y pues, muchas gracias. Listo, Moisés. Sí, Carlos, bueno, pues aquí abrimos creo que no se ve mi cámara, pero abrimos el espacio por si quieren, para quien quiera hacer algún comentario, una observación. Se ve tu techo, creo tú. Tú das la palabra, Moisés. Sí, a ver, aquí está Juan Guerra. Sí, acá ando. Sí, adelante, Juan. Sí, escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Bueno, primeramente, me parece, por supuesto, digno de resaltar el, el rastreo, el trabajo de rastrear, lo que, si entendí bien, el trabajo de rastrear el proceso mediante el cual, digamos, un saber como el saber psi, se desarrolla, se consolida, se instituye en el cuerpo social, pero también, además, que se asocia, digamos, con el capital, digamos, ¿no? En este caso con las empresas farmacéuticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, me parece que es un trabajo bastante detallado, es un trabajo bastante minucioso. Insisto, entendiéndolo como lo entendí, en el sentido de que se trata justamente del rastreo de la forma o del proceso mediante el cual ese saber se instituye, digamos, ¿no? Por supuesto, hubiera sido bastante interesante continuar con la explicación acerca de los otros dos momentos que Carlos nos comentó al comienzo, ¿no? Pero, pues bueno, si mi interpretación en ese sentido fue correcta, pues bueno, yo tendría, digamos, algunas preguntas muy concretas que trato de pensar o que trato de ubicar, digamos, en lo que Horkheimer, digamos, Max Horkheimer estaba, digamos, indicando respecto a la oposición que hay entre el saber tradicional y el saber, digamos, crítico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Mis preguntas, por ejemplo, indican, insisto, son muy concretas y dicen, ¿quién o quiénes, digamos,
realizaron esta conquista, ¿no? Esta conquista de lo sí, y con qué fines o bajo qué intereses, o mejor sobre qué intereses subyacentes. Insisto que esta pregunta trato yo de ubicarla en lo que Horkheimer está, digamos, o reflexionó en torno a la oposición entre saberes tradicional, entre el saber tradicional, digamos, que es el propiamente burgués, y el saber crítico, digamos, ¿no? En términos de que pareciera que lo que Carlos nos está ofreciendo es justamente el proceso mediante el cual el saber sí se constituye como ese saber tradicional, ese saber dominante, ese saber burgués, que justamente en la forma de ideología, en la forma de un lenguaje propio del sentido común, se configura para subsanar los errores o para subsanar de alguna otra manera las problemáticas que el cuerpo social está desarrollando y está presentando y que impactan en los sujetos propiamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo pensaría que justamente lo que Carlos nos está presentando es el desarrollo de esa psicología como un instrumento, como un lenguaje, como un saber propiamente que está puesto, digamos, al servicio de un modelo, ¿no? Entonces, digamos, ese sería, digamos, como el primer marco referencial a esas preguntas muy concretas que yo estoy pensando. El segundo marco de referencia en el cual yo pienso e interpreto lo que Carlos nos está planteando es justamente un marco de carácter más marxista, digamos, de por sí Horkheimer es marxista, pero digamos en uno más explícito, según el cual el proceso de reproducción social, se configura o se fundamenta en el establecimiento de ciertas relaciones sociales matizadas por ciertas características, digamos. Es decir, todo proceso de reproducción social se realiza mediante relaciones sociales que están configuradas bajo ciertas cualidades o ciertas características. Me parece que en este caso Carlos nos está presentando justamente el proceso mediante el cual se están configurando nuevas relaciones sociales, como él lo señala, relaciones de poder, pero, insisto, mi pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Con qué fines? ¿Con qué propósito? Que no sea, digamos, ese propósito abstracto o amplio que es el de la reproducción social. ¿Con qué fines se están instalando estas nuevas relaciones sociales mediadas por este saber, sí, propiamente, ¿no? Pues bueno, sería, digamos, lo que yo quisiera comentar y muchas gracias por esta exposición, Carlos. Gracias, Juan. Juan, Carlos, no sé si te parece que le damos la palabra a Eduardo y ya contestas conjunto. Eduardo. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, bueno, hola, saludos a Carlos, a todos y a todas. Una pregunta muy concreta, Carlos. Entiendo cuando hablas de las terapéuticas, como cuáles son las fuentes, cómo vas construyendo tu trabajo, pero no me queda muy claro en el caso de los diagnósticos. Ahí, ¿qué tipo de fuentes empleaste? Y si pudieras ahondar un poco más eh, digamos, lo que yo entiendo es que hay toda una variedad de clasificaciones en este momento, que ya están operando en este momento. Tú te referiste en específico a una que decías que era la que se usaba, y ahí me perdí un poco. Esa es de manera concreta mi pregunta. Gracias, Eduardo. Carlos, no sé si quieras responder. Sí. Pues la pregunta, Juan, sencilla, no está sencillo responder la interrogante. Mira, este trabajo, como yo decía en un principio, tiene la intención de contribuir a otro horizonte mucho más amplio y más complejo. La pregunta por quién o quiénes realizan la conquista. Y yo creo que aquí vamos a tener que jugar reglas distintas, por ejemplo, con respecto a lo que yo jugaba cuando escribía hace pues ya casi 25 años, 24 años cuando escribía sobre Plotino Roda Granati. En aquel entonces recuerdo el padre del anarquismo en México, que fue quien discutió
por la incorporación de la psicología en la Escuela Nacional Preparatoria, yo lo que decía es, parece que hay saberes instituidos, en el caso de la psicología positivista, que se instala en la Escuela Nacional Preparatoria y la que le niega el acceso por ser un filósofo espiritualista, ¿no? Y anarquista, mormón, etcétera, ¿no? Con este movimiento que yo voy trabajando, con esto que voy haciendo ahora, las reglas del juego cambian porque ya no me interesa saber quiénes eran, digamos, los que promovían un discurso de Estado y quiénes estaban en una disidencia o en una ruptura con esos discursos. Lo que ahora trato de pensar es cómo incluso tanto uno como otro, fomentaron justamente una conquista que al tiempo se hizo una colonia. Entonces, porque uno diría, bueno, ¿son los burgueses? No. Plotino Rodacanati era un cuate que estaba en tierra caliente, que decían que andaba siempre descalzo, caminando con los campesinos, o incluso, por ejemplo, entre el mismo gremio de médicos. Fíjate que me he dado a la tarea justamente de rastrear los que han estado, los que se dedicaron al estudio LOPSI. Es gente que llega de provincia. Por ejemplo, si tú rastreas Chávez, por ejemplo, o José Mesa y Gutiérrez, y tú rastreas, es gente que llega de provincia becada, que no tiene recursos y que gracias a las becas logran hacer lo que hacen, ¿no? Ni siquiera entonces los podemos ubicar en el contexto de la burguesía. Quizá me siento muy cómodo cuando de pronto pienso al modo de los historiadores que dicen que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Y en ese sentido, yo diría, bueno, es que sí estamos justamente ante actores que se mueven en una corriente que llega de Europa, que llega a Estados Unidos, ideológicamente hablando, se mueven en esa corriente. Por ejemplo, yo pienso en el caso de los metodistas o los evangélicos, por ejemplo, o las mujeres evangélicas, que además es muy sorprendente porque entre los gremios de las mujeres, en los institutos de señoritas, tienes a mujeres que estudian psicología, que son feministas radicales y aún así hablan de la psicología como una forma para disciplinar al estudiante, ¿no? Entonces, la cosa no está tan sencilla de responder. Yo creo que ahí más bien lo que habría que es rastrear los distintos proyectos que se van produciendo en ese oleaje y a partir de esos distintos proyectos tratar de identificar qué es lo que se espera de lo que se está haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí veo, en el caso de las campañas, de las compañías farmacéuticas, yo veo en verdad toda una especie de conciencia. Se están dando cuenta que las enfermedades nerviosas están siendo un elemento muy presente entre la población. Incluso si ustedes ven si algún día les llego a presentar las tablas, los padecimientos para los nervios es lo que sobresale y las neuralgias, pero por mucho, hay de todo, hay ungüentos, grajeas, hay de todo, ¿no? Y yo digo, ahí hay un acto de conciencia muy perverso, porque justamente lo que están haciendo es de la enfermedad mental un producto para vender, para la compra y la venta, ¿no? No siento que sea lo mismo para el caso de Plotino Rodacanati cuando promueve la frenología. O no siento que sea lo mismo con el caso de las feministas, o no siento, o sea, creo que habría que ir pensando en eso y yo creo que por ahí podría llegar una respuesta. Así planteado como la planteas, me resultaría casi imposible responder. En el caso de Lalo, por el asunto de los diagnósticos, sí, Lalo, mira, este es un trabajo que yo he ido haciendo casi de hormiga, trabajo de hormiga, porque me he encontrado con diagnósticos presentes en los periódicos, perdón, los testimonios de los tratamientos. Los he encontrado en las tesis por ahí tengo tesis. Por ejemplo, esta que es el tratamiento de las frenopatías, ¿no? No se ve, creo yo. El tratamiento de las frenopatías, esta es una tesis de un médico de 1875, Luis Muñoz, y entonces hay que echarse un clavado literalmente de página por página y frase por frase para ver dónde hay tratamientos en concreto. También en la Gaceta Médica te llegas a encontrar tratamientos, pero hay que hacer un trabajo de hormiga, ¿no? Y también incluso se llegan a presentar casos en algunas revistas, por ejemplo, médico-militares, que aunque son breves, pues es lo que tenemos, ¿no? México desafortunadamente no tiene esa memoria, como sí sucede en Europa, como puede suceder en Estados Unidos. Entonces uno tiene que hacer lo que haya que hacer para buscar y así es como lo he ido encontrando en las tesis y los periódicos principalmente.
En el caso del Divino Salvador y de San Hipólito, con las cartas de los directores, ahí de pronto ellos nunca pensaron que eso pudiera servir para rastrear una historia cultural de las prácticas terapéuticas, pero de pronto llegan a mencionar cosas como de que en el Divino Salvador existía pues el cuarto azul, ¿no? Entonces, aunque lo mencionan y aunque no explican qué hacían, pues ya sabemos que utilizaban el cuarto azul como tratamiento. Entonces, pues a echarse el clavado sobre qué es el cuarto azul. O de pronto dicen, pues es que en los periódicos, es que en el San Hipólito se está armando una biblioteca para que los locos aprendan a leer. Ah, pues entonces ahí también. Y entonces vas articulando y vas haciendo cruce de informaciones. Y así es como le he ido haciendo trabajo de hormiga, básicamente, Lalo. El asunto es que esta nosología o clasificación de las enfermedades que yo les presenté es de 1910. No corresponde, no puede corresponder a 1870, por supuesto, pero sí nos puede dar por lo menos un cierto indicio, y además hasta ahora yo no he encontrado de 1870 una nosología así tan clara y tan esquemática como esta, porque esta viene de Europa. Y sin embargo, es posible ir estableciendo como ciertas ideas o ciertas relaciones entre lo que ellos daban por entender como manía o por lo que daban por entender como una lipemanía, por ejemplo, etcétera, porque hacen relaciones entre los síntomas corporales y los padecimientos psíquicos. Entonces, es posible hacerlo, pero no es tan claro. Yo les presenté estas clasificaciones un poco como para dar por entendido que se parte de algún lugar. Los médicos tienen que partir de algún lugar. No son, o sea, para hacer un diagnóstico y luego para hacer un tratamiento, no pueden partir de cero. No pueden decir, esta es una demente. O sea, nadie en su sano juicio lo da. Tienes que tener un mínimo de referentes como para decir, es una demente o tiene manía o tiene neurosis por tal o cual síntoma. Entonces, a veces se basan en la literatura de los intelectuales europeos o norteamericanos, pero me he dado cuenta, y eso me parece muy interesante, ahorita no recuerdo quién es, a lo mejor es este del tratamiento de las frenopatía, muchos de los tesistas hacen sus tesis en función de San Hipólito del Divino Salvador. Entonces, fíjate que hay una tesis que, insisto, ahora no recuerdo cuál es, pero de pronto va diciendo, esto es lo que dicen que se hace en Europa, pero nosotros lo hacemos así. Ah, pues entonces eso sirve, como para más o menos saber que los médicos mexicanos no están pegados al libro, sino que también van haciendo experimentos y van ensayando con sus propios pacientes, ¿no? Por ahí eso diría, mi querido, eso es lo que diría Moisés. Yo iba a dar la palabra, pero tú eres. Tenemos dos manos levantadas, es Iván y Angélica. ¿Te parece si seguimos la misma dinámica? Que pregunten y ahorita respondes. Y también tenemos una pregunta aquí en el chat. Ok. Pero comenzamos con Iván, Angélica y así. Bueno, si les Gracias, parece. Moisés. Carlos, pues súper generoso tu trabajo, como siempre. Pero igual que Juan, de repente me quedo con ganas de decir, a ver, pero ¿conquista de qué y colonización de cuándo, no? Aunque entiendo que, bueno, pues esto es más complementario o es como más un piso común sobre dónde poner más o menos las cosas. En lo que sí puedo coincidir absolutamente es en el asunto que tiene que ver con las tensiones. O sea, yo no estoy seguro si pudiera hablar acerca de una colonización del campo psi, porque no me parece que sea un solo frente el que avanza con estos lenguajes. Al menos en lo que yo he buscado, no hay referentes comunes, y incluso creo que esto que comentas tú respecto a las clasificaciones tampoco es común. Uno se los puede encontrar también en la literatura, quiero decir, en la literatura, o sea, en los trabajos literarios, pues, de la época, eh, desde, o sea, desde novelas de como Santa o no sé, Subieta, etcétera. Pero sí, en efecto, no, o sea, se hace alusión a médicos europeos, a revistas europeas o a órganos de difusión, pero no se habla acerca de un estándar de México, eso es un hecho. Lo que sí es, insisto, o sea, sí estoy de acuerdo contigo en que o sea, se inunda el porfiriato más o menos de interés por la psicología, por las enfermedades mentales, por la asociación que hay de las enfermedades con los enemigos del régimen, etcétera.
pero no estoy seguro en ese sentido si es una colonización, es decir, los intereses ahí están y efervescen, nada más no estoy seguro o sea, si podríamos declarar una intención guiada por alguien, o si más bien es un interés que se condensa alrededor de la psicología y que en ese sentido, pues, llama la atención de todos, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas tú. Gracias, Iván. Sí, continuamos con Angélica. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Estuvo muy interesante, me pareció muy interesante. Bueno, bueno, es duda. Yo soy socióloga y en este campo sociológico yo quisiera preguntarle, en este recorrido histórico que nos presentó, a nivel sociedad, ¿cómo se veía? O sea, a nivel sociedad se veía bien visto, no era bien visto, era más como clandestino, y también si había algún tipo de tendencia a que fuera del género femenino, ¿no? Por ejemplo, la histeria, que en varios países era muy atacado solamente a las mujeres, ¿no? Si había una tendencia que fuera ciertas enfermedades estuvieran divididas por género, y también si este tipo de consultorios o de diagnósticos o de médicos eran accesibles solamente para la clase alta, o sea, la clase baja, ¿no? ¿A qué acudían? Esas son mis dudas. Espero me haya dado a entender. Gracias. Gracias a ti, Angélica. Pues, Carlos, si quieres responder. A ver, qué bueno que en estas cosas no estás de acuerdo, mi querido Iván. Lo primero que sí quiero, porque además me obliga, eso me gusta porque me obliga, tú sabes bien. Yo nunca he creído que esa supuesta conquista a la que yo me refiero o a la supuesta colonia haya sido producida por una mente. No sería imposible de sostener la idea. No es algo en lo que yo esté pensando. Ni cerca estoy de pensar que fue alguien o que hay una mente ahí detrás que organizó. No. Por eso decía en un principio, creo que aquí el asunto es que si nos movemos de regla, si nos movemos de juego, si cambiamos las reglas del juego y ya no pensamos en los marginados ni en las clases dominantes, sino que pensamos que en realidad algo sucede, que llega una oleada ideológica o idearia, solo por decir ideario, que va a, a influenciar a los intelectuales mexicanos desde distintos lugares. Puntos en común hay, por supuesto, todos apuestan a que la psicología o el saber psi que promueven es un saber moderno, todos. Todos dicen que el saber que están trabajando es científico, todos. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, como ciertos elementos del momento que son los que van a influenciar. Ahora, esta tendencia no es algo que me lo invente. Desde la primera mitad del siglo XIX, en algunos artículos mexicanos, es muy clara la consigna. Algunos periódicos, por ahí tengo un artículo, que en su momento seguramente lo citaré, decía, el siglo XIX será el siglo de los estudios interiores del alma, o no será. Fíjate qué importancia le otorgan al estudio de la vida interior. Y lo ves, o sea, en la primera mitad del siglo, pues ves a la frenología, la grafología, la craneología, la fisiognomía, están los estudios del cerebro, en la primera mitad del siglo XIX. En la segunda mitad, tú empiezas a ver cómo ya cada vez hay una tendencia, incluso en su momento presenté
presenté en otro espacio estadísticas sobre cómo el uso de los conceptos como lo mental, psicología, psiquiatría, idiota o idiotismo, etcétera, se comienzan a usar. Por ejemplo, si tú ves el concepto de cretinismo, el concepto de cretinismo, tú lo encuentras usado para todos los casos. Cretinismo intelectual, cretinismo artístico, cretinismo político. O sea, ves cómo un concepto que es psi se cuela en las formas de relacionarse de las personas. Y ahí es donde yo digo, ahí es donde ya se hizo una conquista. Ya se estableció una nueva forma de relación. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos, no lo podemos saber, porque en realidad todas las comunidades usaron el lenguaje psicológico y las prácticas psicológicas en su propio beneficio. Por ejemplo, vemos cómo los evangélicos decían, los pastores deben estudiar, o los estudiantes para que van a ser pastores, tienen que estudiar la psicología y los procesos de conversión. Entonces los ponían a estudiar la psicología. Pero de pronto resulta que en los colegios católicos estudiaban a estelares, ¿no? Los sacerdotes incluso dicen, es que este racionalista de la psicología era genial, y entonces estudiaban a Lares, ¿no? Y ves cómo entonces José Messi Gutiérrez en 1916 de pronto dice Freud, ¿no? Y entonces, desde distintas comunidades, no importa desde dónde, comienzan a utilizar el lenguaje, la instrumentalidad psi, la diagnosis. En las escuelas primarias, por ejemplo, a los niños, los profesores decían, los profesores tienen que aprender sobre psicología, tienen que ser psicólogos, ¿no? Y justamente este evangélico, que ahora no recuerdo ahora, que fue gobernador de un estado en provincia, que estuvo en la escuela, en la Secretaría de Educación Pública, que ahorita no recuerdo, Osuna. Osuna escribe su libro Pedagogía Psicológica. Y entonces él le dice a los profesores, tienen que ser psicólogos para atender a los niños y darles psicoterapia cuando sea necesario que les den psicoterapia. Entonces a los niños, cuando se portaban mal, los pasaban a un salón especial, los sentaban frente a frente y ponían a hacerles psicoterapia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, cada uno va utilizando desde su propio lugar el saber psi, claro, con su propio uso político, con su propio uso ideológico, pero todos lo usan. Y en ese sentido se produce una conquista. Eso es a lo que me refiero cuando digo hay una conquista ahí. Y la colonización, cuando yo digo, me refiero a la colonización justo porque a partir de 1920, 30, 40, tú vas a ver exponencialmente cómo se empiezan a multiplicar las escuelas psicológicas, psiquiátricas, y ya estamos hablando, pues ya por supuesto, de lleno del psicoanálisis, ¿no? Y lo que viene. A eso me refiero. Yo supongo que en la medida en que lo vaya trabajando más, tendré que ir explicando con mucho más finura este asunto de la conquista, pero sin duda es algo en lo que no dejo de creer. Angélica, sobre la pregunta que me haces, mira, no entiendo bien a qué te refieres con a qué nivel o cómo se veía en la sociedad, cómo se veía qué. Es lo primero. Lo segundo, lo otro sí lo entiendo, que dice, ¿había algún género o tendencia, como por ejemplo cuando se hablaba de la histeria? No, fíjate que acá sí hay más casos de estudios sobre histéricas, pero fíjate que me sorprende porque, por ejemplo, hay medicamentos en donde se habla de histeria, de los histéricos, o de medicamentos que son para histeria en los hombres. Incluso, pues hay tesis también sobre histeria masculina. Entonces, aunque sí predomina la interpretación de que la histeria se presenta con mayor medida en las mujeres, también se habla de la histeria en los hombres. Más allá de eso, no veo que todavía no encuentro una como marca innegable de esta división que hay sobre algún tipo de padecimiento entre mujeres y hombres, ¿no? Era para la clase alta. Fíjate que a diferencia de hoy, antiguamente casi todos los médicos decían, se atiende de tal hora a tal hora. Por eso los promos son interesantes, porque dicen, lunes, martes, jueves y viernes se atiende a las personas tales. Miércoles es para las personas pobres. Y entonces a esas personas las atendían gratuitamente. No sé si los medicamentos se los daban gratuitos, pero sí las atendían gratuitamente. Entonces es algo que te encuentras muy común en los promos de los consultorios médicos de ese periodo. Así que si quisieras aclararme
este asunto de cómo se veía o si era clandestino. Me refiero a que, por ejemplo, hoy en la actualidad sabemos que las enfermedades mentales o incluso también acudir al psicólogo, hoy en día todavía hay mucho sector en la población que no lo considera como una enfermedad o que no lo considera como un padecimiento que se tenga que atender, ¿no? Incluso hoy en día la gente prefiere, como si te duele el estómago, si te duele la cabeza, te llevan al doctor, pero si te sientes triste, o sea, piensan que es como se le va a pasar, ¿no? Entonces, Claro. mi pregunta va más allá como en aquel entonces, en este siglo XIX, ¿cómo se veía la sociedad? Sí lo veía como algo prioritario, algo que se tenía que atender, o se veía como está loco, ya lo van a meter al manicomio, ¿no? O sea, a eso me refiero, o si sí Sí, había como, si era abierto o era más clandestino, más como las familias, ay, lo voy a esconder porque pues no quiero que la gente lo vea, pues que tiene alucinaciones o que este tipo de síntomas. sí, te entiendo ya. Esto, no, por supuesto que los locos son el desecho de la sociedad, ¿no? Es lo que no sirve. Incluso uno de los directores de San Hipólito cuenta, no, del Divino Salvador, cuenta que cuando les tocaban los paseos, una vez a la semana, a los locos que ya estaban por curarse, los sacaban a pasear. Y entonces cuentan que se le pedía a los gendarmes que las personas que vivían la experiencia de ver a los locos cuando salían a los parques o a los paseos, no les dijeran nada o no los apedrearan, ¿no? Porque les llegaban a aventar cosas, unas pedradas o les llegaban a aventar objetos o se burlaban de ellos. Entonces, no deja de ser eso la muestra más fehaciente de que estamos frente al desecho. Ahora, eso es en cuanto a los que están ingresados, ¿no? Las personas de fuera, sí, evidentemente, tú te das cuenta cuando en los promos generalmente se presentan ideas como enfermedades ocultas para las señoras, ¿no? Enfermedades secretas en los hombres. Poco a poco, por ejemplo, para el caso de la impotencia o para el caso de los nervios que provocan impotencia, se va hablando un poco más, pero sí, sin duda, el tema de la locura, el tema de la enfermedad mental es algo que sí todavía se intenta ocultar, no está aceptado, no puede ser, ¿no? Desde distintos lugares no está aceptado, desde aquellos que dicen son los raros, son los irracionales o puede ser violento, me causan miedo, hasta los que dicen que esos son nocivos en la medida en que no producen nada para su país, ¿no? Esto, Gracias, muchas gracias. ¿de qué, Angélica? A ver, voy a leer esta pregunta que dice, es de Lorena García. Agradezco la retroalimentación de la siguiente pregunta. La constante en la cura para todos los padecimientos que muestra es la falta de evidencia y de rigor. Recientemente, particularmente desde las neurociencias contemplativas, se ha buscado justo evidencias con herramientas científicas. ¿Cree que pudiera convertirse en la ciencia de los tratamientos psi en lo subsecuente? Pues lo que puedo decir, no sé si pudiera yo decir que está esto por convertirse en eso. Lo que sí puedo decir es que algunos autores hablan más de 300 modelos psicológicos, más aparte los modelos psiquiátricos y más aparte todas las propuestas psicoanalíticas, que eso haría difícil pensar que estamos frente a una posibilidad de que los tratamientos psi o de que no sé si estás hablando de la psicología, supongo que sí, pueda volverse una ciencia. No, los tratamientos sí serían una ciencia. Yo creo que no, porque eso supondría pues una nueva forma de conquista, ¿no? Suponer que todos tendrían que proceder del mismo modo con con idénticas conceptualizaciones y que tendrían que derivar en propuestas terapéuticas idénticas, ¿no? Yo creo que ahí se pierde toda la pluralidad que justamente ha ganado terreno, en lo que ha ganado terreno los saberes psi, ¿no? Me parece en todo caso que esto que vivimos en 1870, 1920, es un ejercicio que nos permitirá comprender
pues cómo ha pasado, cómo llegamos a vivir lo que estamos viviendo, porque al final, por principio, los tratamientos, sí, como parte de una expresión de un campo, pues nunca nacen siendo homogéneos, ¿no? No hay la psicología, no hay la psiquiatría, no existen, ¿no? Son apuestas al final, ¿no? No sé si eso sería suficiente, Lorena. Aquí decía Ernesto Díaz, oye Ernesto, a ver, si sigues así, ahí dice, la doble vista tiene que ver con la doctrina del espiritismo tan de moda en aquel entonces. Si tienes alguna más información, pues se agradecería, mi buen Ernesto. Tirarme, muy interesante la historia de la mujer de los. Sale, pues no sé si ya no hay más. Ya rebasamos 11 minutos. Pues bueno, gracias, Magda. Fíjate, mi querido Salvador, antes de que nos vayamos, que estaba pensando cuando me preguntabas, como que no hay cosas en común, ¿no? De las que pudiéramos hablar. Fíjate que hay una que es la más cercana a esto que tú planteas como lo común. Que la mayoría de las propuestas, mi amigo, son de Estado. O sea, todas las propuestas, las psicológicas, pues tú conoces perfectamente quiénes son los promotores de la psicología, o los que quedan, digamos, son trabajadores de Estado. El psicoanálisis nace en los espacios de Estado, por lo menos los estudios psicoanalíticos, ¿no? Con médicos que son contratados por el Estado. Incluso por ahí en algún momento yo he dicho que incluso tengo el dato de que el psicoanálisis se enseñaba en el Instituto Literario, en el Instituto de Ciencias en Zacatecas, ¿no? Entonces, por lo menos hay una primer coincidencia en esta primera parte y parece que los estímulos que se dan o los estimulantes siempre provienen del Estado, ¿no? El Estado hace uso del saber, incluso en el artículo que alguna vez te compartí, la persecución que hace de la prensa católica independiente, pero al mismo tiempo es el que contrata a los que van a estar promoviendo los saberes. Digo, con esto no quiero decir que es la mente detrás, ¿no? No quiero decir eso. Sí, no. Quiero decir es que sí hay hay cosas que podemos ir encontrando en común, ¿no? Sí, pero no estaría tan seguro, Carlos, porque, perdón, Moisés, igual me metí nomás, aproveché que se refería conmigo, Carlos, directamente. Porque la Eternity Patris, que la publica León 13, justamente es como la puerta, el punto de partida de los estudios más laicos o de una psicología más laica al interior de la iglesia, y coincide con que se inaugura el Instituto Pío Latinoamericano en Roma, que empieza a recibir gente que va a estudiar psicología a Roma. Entonces, o sea, también hay curiosamente hay un boom de una psicología más académica y más, de acuerdo a como están estudiando, además en Alemania, porque si te fijas también la referencia de los promos es más bien Francia, pero los textos que se traducen están más relacionados con lo que se está haciendo en Alemania, al interior de los seminarios, ¿no? Entonces, pues ese es un asunto a seguir discutiendo. Yo creo que al final esta discusión acerca de cómo, o sea, el equivalente de lo que hace Danziger acerca de cómo la psicología construye su idioma y cómo construye sus conceptos, creo que es una discusión que tenemos que ir entendiendo a partir de las fuentes que vayamos descubriendo y de la razón que estas nos den o de las implicaciones, o sea, de las cosas que esto nos ¿cómo decir? Pues nos ayuda a descubrir o nos contradiga. Fíjate que sí, claro, yo creo que las reglas que se juegan en otros países pues ya cambian, porque la gente puede irse a estudiar a Roma, puede irse a estudiar a Alemania y allá cambia la cosa. Pero, por ejemplo, yo pensaba, bueno, aquí está justamente algo parecido a ti. ¿Qué pasa con los colegios católicos, no? Que no se ciñen, o los evangélicos, pero resulta que sí se ciñen. Resulta que para que los estudiantes pudiesen ir avanzando en grado,
tenían que presentar los exámenes que el Estado hacía o aplicaba a los estudiantes de las escuelas públicas. Y les ponían fecha, les ponían día y les ponían las temáticas también a trabajar. Entonces yo digo, bueno, por un lado son colegios independientes, pero por otro lado, para que los estudios que van haciendo los estudiantes sean reconocidos, pues tiene que ser aprobado por el Estado. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver también cómo hay un control, ¿no? O sea, los obligan a leer las mismas cosas, ¿no? Entonces yo, sí, como dices, efectivamente es una cosa que se tiene que ir trabajando, se tiene que ir analizando con mucho más detalle, ¿no? Pues ahí está Jorge, ya me adelanté, Moisés. Jorge Ángel, Hola, Castañeda. Carlos, siempre un gusto saludarte y pues felicitarte por tu investigación. Me generó mucha incertidumbre lo que mencionabas en tu rastreo que hiciste, que me parece excelente, acerca de el diagnóstico y la separación que hacían, por ejemplo, el San Hipólito y el Divino Salvador, que ya eran hospitales ciertamente establecidos, con aquellos que, por ejemplo, ¿no? Eran en domicilios propios o en algunas casas de salud mencionaste. ¿Cómo era, por ejemplo, esta diferenciación que se hacían para el diagnóstico previo que se generaba con los enfermos que iban a cada uno de estos establecimientos? Me generó mucha incertidumbre, te comento por qué. Porque, bueno, avanzamos hasta el 1920, donde es tu investigación, y sabemos que para ese entonces ya está la Castañeda, quien ya tenía establecimientos y parámetros para el diagnóstico previo, ¿no? Características de cómo evaluar a los enfermos. Sin embargo, ¿cómo le hacían? Pues vamos, era la misma población que iba a una casa propia o a una casa ya como perdón, a un establecimiento como el Divino Salvador, el San Hipólito. Me generó mucha duda pues primeramente, como te dije, felicitarte, Carlos, y muchas gracias por la invitación al seminario. Gracias a ti, Jorge. Fíjate que está no está nada sencillo lo que preguntas. Realmente esta investigación camina mucho entre huecos, ¿no? Pero sí te puedo decir que hasta la fecha me he encontrado, creo que con más cosas de lo que he visto en otros casos. Ahora yo tengo 3 modelos de diagnóstico que he podido encontrar. Uno lo encontré en una tesis, otro lo encontré en un periódico y otro lo encontré en otro periódico. Entonces, son distintos, afortunadamente son de distintas fechas. Uno es de 1873 por ahí, el otro es de 1890 y cachito, y el otro es poquito después de 1900. Entonces, no, uno de los que encontré justamente es del Divino Salvador. Y entonces, bueno, los 3 tienen diferencias, sí las hay, pero yo presenté que es el más completo que encontré, porque, digamos, no porque lo siguieran todos a la hora de ingresar a un manicomio, sino porque abarca los elementos que otros diagnósticos abarcan. Entonces, yo creo que ahí todo dependía de los médicos, que por ejemplo llegaran a ser directores de los de los hospitales, o también los médicos que egresasen, por ejemplo, ¿no? Unos hacían a lo mejor más énfasis en la herencia, otros hacían más énfasis en el examen directo, otros a lo mejor en la historia, pero más o menos estaba presente. Siempre preguntaban cosas, les preguntaban por fechas, por épocas, hacían pruebas de aritmética, ponían énfasis en el modo de hablar, en la actitud, etcétera, ¿no? Entonces fue por eso que presenté no porque fuera el único, no porque fuera homogéneo, un poco como lo que le decía, o lo que decía Salvador. La nosología que presenté no es, por supuesto, no era la que se manejaba, bueno, no era la única. O sea, muy probablemente había médicos, como en todos los casos, que había quienes enseñaban poco más, poco menos, había quien sí quería hacerlo todo, pero muy probablemente eso no era lo que se hacía, el modo en que se clasificaba en 1870. Ahora, fácil era encontrar las nosologías de ese periodo en libros europeos o estadounidenses, pero a mí lo que me interesa rastrear es lo que sucede en México. Me interesa para saber, para tratar de entender cómo es que una teorización se aterriza al contexto de la vida cotidiana y cómo es que se fabrica, porque a mí por eso me interesa la historia de las prácticas. Yo no parto de la idea de que los sujetos son imitadores, parto de la idea de que los sujetos leen, de que los actores estudian, pero es en el contexto de la vida cotidiana donde reinventan su mundo y por lo tanto su forma de intervenir sobre el otro, ¿no? Entonces, eso es sobre lo que yo ando todavía en busca. Espero encontrar algo más, ¿no?
Sí, efectivamente, mi querido Iván, gracias, gracias Ernesto, lo buscaré. Pues por mi parte es todo, yo no tengo más que decir, yo nuevamente les agradezco pues el que hayan estado todavía presentes después de ya más de 2 horas, seguramente para los siguientes seminarios. Hoy nos tardamos más por la presentación y por los retrasos que tuvimos. Esto sirve para que la siguiente sea más ducho a la hora de abrir la sesión y estemos más al tiro todos. Así que, pues yo por mi parte no tengo más que decir. No sé si haya mis compañeros, Javier, Iván, Moisés, Juan, no sé, por ahí no veo, no sé si estás, sí, Sandy, no sé si Sandy, quiere decir algo, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no hay más, pues no hay más. Si acaso nada más para provocar, pero ya dejar el Échala. tiro para otra ocasión. Yo creo que el asunto también de Plotino Rodacanati no se acaba de entender si no es como parte de el cambio de la presidencia de Díaz a Manuel González, la actitud de Díaz frente a la iglesia, o sea, como más conservadora y más conciliadora. Creo que es Lourdes Alvarado, pero en un artículo así medio, capítulo del libro medio escondido, la que dice que sí había ahí, o sea, el asunto de pegarle a la Nacional Preparatoria por medio de meterle la clase de psicología un poco a la fuerza, tenía como tintes políticos tal cual, pero bueno. No, yo también lo creo. Bueno, ok. Pero fíjate nada más que Plotino Rodacanati terminó dando clases en un colegio católico. Oh, no. Ahí termina su vida. Ya no, pues nos esperen otros destinos, mi amigo. A lo mejor todos los de aquí que somos bien laicos vamos a terminar siendo evangélicos o los evangélicos católicos o espiritistas o algo por ahí. Bueno, pues si no hay más, yo ya no tengo más que decir. Gracias, mi querido Iván, ¿eh? Al contrario, gracias a ti, Carlos, gracias a todos. Gracias Moisés, por haber moderado, gracias a todos por su... sí, Sandra nos ayuda, muchas gracias, a recordarles que la siguiente sesión está planeada para exactamente un mes, es en el 14 de marzo, y va a presentar José Antonio Rodríguez Cruz. El título es La práctica escrituraria dentro del Manicomio General de México, La Castañeda, un esbozo. Así que, como pueden imaginar desde el título, se antoja a toda madre la sesión. Entonces, pues nada, nos vemos en un mes. Gracias, Carlos, de nuevo, y gusto en saludarles a todos. Gracias a todos, a todas. Hasta luego. Nos vemos la siguiente. Gracias, hasta luego. Ya se fue mi querido Javier Dosilo, oye. Sí, no sé si se le cerró o a lo mejor tendría algo que hacer. Se me hizo raro también, pero sí se fue. Ni vi a qué hora se fue. Yo creo que tenía problemas con con la conexión. Sí, de hecho sí se veía, cuando ponía su cámara se veía en amarillito. Órale. Oye, pues ya te resolvió ahí, Ernesto, la duda de la doble vista, ¿eh? Sí, lo voy a buscar, fíjate, porque además apenas empecé con el rollo espiritista. Y va a estar complicado. Ahí me voy a tener que ir al archivo espiritista especial para ver todos los periódicos, porque los que están en la hemeroteca, la digital, es poco y no está tan surtido el asunto. Déjale si le viene bien, o sea, si te viene bien y tu biblioteca le mueve bien al préstamo interbibliotecario, en la Autónoma de Nuevo León tienen el acervo de Emeterio Valverde Telles, que era un párroco, Lo he leído. ¿no? Sí, conservador, etcétera, pero tenía un bibliotecón de filosofía en México. ¿Tú ya fuiste ahí, mi amigo? Ya fui, mano, fui hace años y tienen actas de los congresos espiritistas. Además de que tienen libros. Y sí, en las actas ahí sale el listado Francisco y Madero y Gustavo Amadero. No, pues ahí está la pura pelusa, ¿no? Entonces, vale la pena, te digo,
no sé, como es un acervo especial, no sé qué tanto de veras pueda ser precisamente el bibliotecario. Lo que sí sé es que están digitalizando obras y subiéndolas. Entonces, en una de esas, no se te hacen el milagrito. La gente que está ahí como personal de la biblioteca es muy, muy atenta, muy servicial, muy, o sea, te facilita la chamba, ¿no? Entonces, igual y ponerles un correo. Y el Colegio Michoacán publicó el catálogo, digamos, de la Biblioteca de Valverde Telles en 2 tomos, pero deben dar por ahí digital, como para que lo descargues y veas qué hay, o sea, Lo voy a buscar. detrás de las entradas, espiritualismo y espiritismo y por ahí. De hecho, fíjate que me iba a comprar un libro, lo vi que estaba Ajá. ahí, lo venden en Mercado Libre. El de espiritismo se llama de Pedro Mata. Bueno, Órale. lo imprimió. Y 2,500, oye. Y ya después lo busqué y está en digital. Dije, no, qué bueno que no lo compré. Sí, no, hay que tener cuidado con eso, porque digo, qué mal por las librerías de viejo y qué ganas de tenerlo todo en papel, pero la verdad es que luego sí, No, está duro. sí. Oye, eh, o sea que no coincidimos con la conquista. No, yo, o sea, lo que pienso también es eh, sí, o sea, me coincido en que es, digamos, como la subjetividad lo que empieza a ser un patrimonio interesante, o sea, un objetivo, un asunto de mercado interesante, digo, cómo nombrarlo es variado, pero sí, o sea, no podría poner a la cabeza ni a la disciplina psicológica, ni a la psiquiátrica, ni mucho menos porque esto no hay acuerdos, ¿no? Pero de que es un campo que surge como a conquistar, o sea, como tierra desconocida, en eso estoy de acuerdo. Eh, Porque además está, por supuesto, el tema de pues el manicomio, ¿no? O sea, el gran manicomio, la noción de, pues, Lecumberri, pero versión para los que, eh, para los otros, ¿no? Que están descompuestos. Entonces, no sé, coincido contigo, pues, o sea, no podría poner a nadie a la cabeza y por eso no me parece o sea, es una conquista sin conquistadores a lo mejor, Y pero fíjate que sí es una conquista sin conquistadores, o por lo menos sin una mente que dirija. sí, Y también no lo planteo en sentido negativo. O sea, lo planteo en los términos en que yo diría, eh, antes de eso, ¿qué había? ¿No? sí, claro. Y después de que eso llega, se instala poco a poco, porque pues, no le lleva 10 años, no le lleva 15. Sí, claro. Esta instauración, esa forma de pensar lo psicológico, esa idea de que hay algo adentro de los cerebros. Ya te tienes que ir, ¿verdad? Sí, bueno, perdón, pero me llegó ahorita el aviso. No, No, pero tranqui. no te preocupes, pues son Bueno, charlas, ahí platicamos luego. seguro que sí, mano. Te mando mis cariños, mi querido amigo. Igual, Carlitos, qué chido que salió, ¿eh? Y qué chido salió. Entonces nos vemos en un mes, pero estamos en pláticas. Ahí vamos, a ver qué sale de esto, mi querido amigo. Cuídate mucho y que te sea leve. Claro que sí. Nos estamos viendo, Carlitos. Vale, bye, bye. Hasta luego. Oye, por cierto, espérate. Dime. Voy a armar las constancias, los machotes. Ajá. Tengo tu firma electrónica, ¿verdad? Según yo sí, amigo. Creo que sí, Sí. la de Javier Dosil, creo que también. Voy a ir jugando con ellas. De acuerdo. Por ejemplo, para la que yo me haga ahora, pues te Ajá. pondré a ti y a Javier. Sí, está bien. Cuando no estemos ninguno de los tres, voy a poner a los tres. Y así nos vamos. Cuando toque a Javier, ahí vamos tú y Tú y yo. Y yo, cuando y toque a mí, así, sí, me parece ¿vale? muy bien. Si Órale, pues. por cualquier cosa no la tuvieras, avísame para Sí. mandártela. No, pero sí la tengo, me la enviaste. Nada más te quería comentar que voy a proceder así para que no te vayas. Digamos, es como para pedirte tu permiso, tu Sí, anuencia. no. Ya está. Sale. Órale, cuídate Órale. mucho. Un abrazote, mi amigo. Un Mi abrazo amigo. también para tu chavo. Que estés muy bien, Igualmente mano. también para allá. Bye, bye. Órale. Hasta luego.